Bien, hermanos, vamos a compartir aquí la presentación. Ahí estamos con la lección, hermanos. Vamos a ver. Ahí está en la pantalla, hermanos. No sé si logran ver el título de la lección de esta semana. Bueno, hoy día, hermanos, mm, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un repaso, pues, ¿no? De la lección de esta semana. Un repaso de la lección. Vamos a imaginarnos el Consejo de Maestros. Ahí se tocan los puntos que no se han entendido y hay que hacer preguntas y hay que aportar entre todos, ¿no? Los maestros aportan para ver, ¿no? ¿Qué cosa hay que enseñar o hay que hablar, hay que decir también, ¿no? En la escuela sabática, ¿no? De mañana, en este caso, mañana sábado, ¿no? Y, eh, o también, hermanos, pues nosotros nos ponemos en esa situación que ya estamos de repente en esa escuela sabática, ¿no? Y esta lección, pues, hermanos, es para el 26 de agosto de este año 2023. Estamos en la lección 9 de este tercer trimestre de este año 2023, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos, el título. Ayuden, hermanos, a ver para confirmar si se ve en la pantalla la presentación. Anden como sabios. Gracias, hermana Mónica. Anden como sabios. Esta es la presentación que ha hecho nuestro hermano Sergio Fustero, hermanos. Simplemente yo lo tomo esto y vamos a utilizar como un instrumento no didáctico, tal vez no, para hacer un repaso de la lección que hemos estudiado. Y podemos participar todos en el momento que quisiéramos, ¿no, hermanos? Eh, Cualquier momento, hermanos, ¿no? Puedes participar. Bueno, ahí está el título en primer lugar, hermanos. Anden como sabios. No sé si logran ver las figuras ahí que ha puesto nuestro hermano, ¿no? Eh, He estado viendo aquí esta mañana con un anticlic, presionando acá, he estado viendo, ¿no? De que hay muchas opciones para poder utilizarlas didácticamente, por supuesto, ¿no? Entonces ahí, hermanos, de repente vamos a utilizar, ¿no? Las opciones que tiene aquí. A ver, vamos a ver. A ver, hermanos, participen un resumen de la lección. Imaginemos que estamos ya en la clase de escuela sabática, ya se ha socializado, cada uno ha contado como en la semana pasada, ¿no? Tal vez ha tenido contactos, ¿no? Con personas, han hablado del Señor o algunas necesidades o algunos problemas se han suscitado en la semana. Y entonces eso da una idea, ¿no? Para que la lección vaya en esa dirección, ¿no? Eh, Pueda satisfacer las necesidades que probablemente se presenten, ¿no? Muy bien, hermanos, a ver, ahí estamos. Por ejemplo, aquí estoy viendo el puntero, dice láser, había habido acá. Después había habido una pluma, ¿no? Una pluma. Y entonces esta pluma voy a aquí presionar Enter para utilizarlo, ¿no? Esta pluma, por ejemplo, acá. Aquí, hermanos, si ustedes ven en el primer dibujo, hay una Biblia, ¿no? ¿Por qué creen que ha puesto estas figuras? En la otra figura también hay una Biblia, hay una persona, hay una persona que está remarcando, aquí también hay una Biblia tendida y aquí como que estuviera haciendo, buscando un tesoro, oro, no sé, como si fuera un minero, y está la Biblia ahí. Y aquí también, ahí está caminando una joven, ¿no? Llevando la Biblia. Y el título de la lección dice, anden como sabios, hermanos. A ver, en pocas palabras, hermanos, ¿de qué trata nuestra lección de esta semana? A ver, ¿qué hemos entendido? ¿Qué le hemos sacado de provecho? ¿Qué nos ha quedado, hermanos? Participen, hermanos. A ver, o tal vez no me están escuchando. A ver, hermanos,
Saludo pues a los hermanos que están aquí en la sala, hermana Amanda, Waiki, Alejandrino, Alejandro, Berta, Carlos, Herminia, Lena, Margarita, a ver, hermanos, Marina, Miluska, participen, hermanos, a ver, mm, la pregunta, a ver, para cada uno de ustedes. Así que, hermanos, no tengan ningún temor, hermanos, tampoco se sientan incómodos, no, si estás así con esa disposición. Di lo que te parece, hermanos, o si quieres hacer preguntas, haz preguntas también. Hermano, Anden como sabios, anden como sabios. Sí, hermano. para mí sería andar como sabios en forma horizontal, o sea, moralmente portarse con con la gente, ya sea en nuestro contorno o con la de afuera también, ¿no? Entonces, de eso es andar como sabios, o sea, andar como cristianos, andar modificados, transformados, renovados. Eso creo que escribe Pablo, tanto a nosotros en forma de iglesia o como también a la gente, ¿no? Lo que no es a los gentiles, en otras palabras. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Gracias por tu participación, hermano. ¿Alguna otra participación más, hermanos? Hermanos, buenos días. Hermano Alejandrino, muy buenos días. A ver, hermano, a ver, en pocas palabras, con el título nada más un resumen de la lección. A ver, Creo que es importante, antes de resumir, habría que contestar una pregunta, un interrogante. qué bien, ¿Qué hermano. es sabiduría? Hermano, si dice acá la lección, andemos como sabios, pero ¿quién es sabio y qué es sabiduría? Sería bueno contestar esa pregunta. Muy bien. Gracias, hermano. Ahí está la pregunta, hermanos. Creo que es importantísimo las preguntas ya. ¿Qué Hermano, cosa es andar y qué cosa es ser sabios, no? Y ahí el título dice, anden como sabios. Entonces, ¿a qué entendemos por andar y qué cosa es sabios? Muy bien. Así, hermana, eh, conteste la pregunta. buenos días. Andar es caminar, es, es, es como imitar, ¿cierto? A Jesús, imitar como anduvo él, y ser sabio es conocer la voluntad de Dios, es entender qué es lo que quiere que Dios que haga y hacerlo. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más quiere participar, hermanos? Anden como sabios, dicen, ¿no? Si simplemente tendría que utilizar, tengo solamente un minuto de repente, ¿no? Para explicar la lección, qué cosa he aprendido yo, ¿no? Entonces hay dos palabras ahí, ¿no? Importantísimas. Andar, como nuestra hermana está explicando, qué es andar, y la palabra sabios. Bueno, ahí dice, anden como sabios, pues, ¿no? ¿Alguien más, hermanos, a ver qué hemos Eh, aprendido? Sí, hermano Carlos. bueno, que andar, ser sabio es seguir los consejos del Señor Jesús, dejarse guiar por el Espíritu Santo, ese no nos da sabiduría. ¿No? Muy bien, muy bien. Muy bien, hermanos, ¿no? ¿Alguien más quiere participar? Hermano, también podría decir imitar al sabio en forma singular, andar o imitar, ¿a quién imitar? Al Señor Jesucristo, ¿no? Que es el único sabio. Muy bien, muy bien, hermano. ¿Alguien Y, más hermano, quiere participar? mira, yo creo que la pregunta que hice también es, ¿qué es sabiduría? He llegado a una conclusión de que sabiduría es la capacidad de aplicar los buenos conocimientos a la práctica. Entonces, aquella persona o un cristiano que es sabio, debe aplicar esos conocimientos. Y esto de repente encontramos si buscáramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 4 verso 5 y 6, si alguien pudiera leer, nos va a dar
una aplicación de la sabiduría. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 y 6. Deuteronomio Capítulo capítulo 4, versículos 5 y 6, dice nuestro hermano, ahí está. Vamos a agrandar acá, a ver. Y ahí está, hermanos, en la pantalla, ahí está en la pantalla. Capítulo 4, versículo, entonces ahí, hermanos, ahí están, vean ustedes. El 5, por ejemplo, está ahí, estamos pintándolo. Entonces ahí dice, hermanos, podemos leer en la pantalla, mirad, dice, no, os he enseñado, bueno, esta versión, Torres Amat, algunas letritas no se ve, lo vamos a completar ya. Mirad, dice, os he enseñado preceptos y normas como me mandó Yahvé, mi Dios, para que los pongáis por obra en medio de la tierra en que vais a entrar para tomar posesión de ella. Y el 6 dice, hermanos, ahí, ¿no? El versículo 6 siguiente, dice ahí, hermanos, los guardaréis y los pondréis, bueno, a ver, voy a pintarlo, ¿no? Para que se vea. Dice ahí, los guardaréis y los pondréis en práctica, pues de esta manera se pondrá a prueba vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos que cuando tengan noticia de todos estos preceptos, dirán en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Qué interesante, hermanos. Ahí está, hermanos, hablando acerca de sabiduría e inteligencia. Creo que estos dos versículos, hermanos, que hemos leído, El darían 7 y el también 8 más, léalo, hermano. el 7 y el 8 más lo leemos. Ahí está. El 7, hermanos, dice, pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga a los dioses tan cerca de ella, como lo está Yahvé, nuestro Dios? Siempre que lo invocamos, vaya, es una pregunta, ¿no? Que se hace, ¿no? ¿Qué nación hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella como lo está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación hay que tenga preceptos y normas tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y continúa, ¿no? Por tanto, guárdate y cuídate mucho de no olvidar las cosas que han visto tus ojos, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida, y se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y así continúa este capítulo, pero en realidad, hermanos, aquí creo que está un resumen, diríamos, de toda la lección también, hermanos, ¿no? Acá. Aquí está la clave, ¿no? Sí, continúa, hermano. Permítame redondear la Qué bien. respuesta. Aquí en el verso 6, mi versión dice así lo siguiente. Guardad bueno, el 6 dice, enseñé las normas, dice, o sea, preceptos, ¿eh? Entonces, pero guardadlos, se está refiriendo a los 10 mandamientos. Guardadlos, cumplidlos, porque esta es vuestra sabiduría, dice mi versión. O sea, sabiduría prácticamente es aquella persona, pongamos, vamos a decir nomás, que, eh, a ver, vamos a ver, algo sencillo, ¿eh? La ley dice, por ejemplo, no mentir, ¿no es cierto? Entiendo eso, capto esa idea, entiendo de que Dios me dice que no debe mentir, no debe falso testimonio. Y entonces, ¿quién sabe? El que practica, ¿no es cierto? Y que el necio sabe, entiende, pero no practica, es necio. Entonces, el que obedece la ley de Dios es sabio. Cualquier mandamiento. Entonces, yo creo que en este caso, sabiduría es aplicar o practicar, en otras palabras, lo que conocemos. Entonces, eso es importante. Aquella persona prácticamente que Dios, que entiende que debe, por ejemplo, obedecer los 10 mandamientos, debería obedecer. Y inclusive vamos a la lección de esta semana en Efesios capítulo
5, nos dice que el sabio que hace, anda aprovechando bien el tiempo, dice. Entonces yo creo que es importante eso. Entonces ese es el concepto que quería alcanzar. La sabiduría es la aplicación práctica de los buenos conocimientos que tenemos nosotros, los cristianos, y de hecho los seres humanos también. Gracias, hermano. Sí, mi micro estaba apagado y me estaba dando el aviso, ¿no? Bueno, hermanos, qué interesante, hermanos, que sinteticemos aquí, ¿no? El corazón de la lección, ¿no? Dice, anden como sabios. Entonces, nos dice, andar es vivir, ¿no? Vivan como sabios. O sea, nuestro estilo de vida debe ser, dice, como sabios. Y nos preguntamos qué cosa es sabiduría. Y la Biblia, ahí está el texto bíblico, hermanos, en Deuteronomio 4:6, nos habla de quién es sabio. O sea, cómo camina el sabio. Entonces dice ahí, el Deuteronomios 4:6 dice que los mandamientos de Dios debemos guardarlos, dice, ¿no? Guardarlos, dice, pues ponerlos por obra, dice, ponerlos por obra, ¿no? Aquí estoy viendo la versión Reina Valera de 1960. Guardarlo y ponerlo, o sea que el hombre sabio no solamente tiene en su corazón, su mente, lo conoce, ¿no? El mandamiento, sino lo pone por obra. Ahora, la persona que conoce los mandamientos, pero no lo pone por obra, esa persona es necia o insensata, ¿no? De ahí que el canto que escuchábamos esta mañana, el hombre sabio, dice, ¿no? Construyó su casa sobre la roca, ¿no? Que es Cristo. Vienen las dificultades, la casa no se cae, ¿no? En forma simbólica. El hombre necio, también la Biblia lo habla, ¿no? El Señor Jesús lo mencionó. El hombre necio, insensato, entonces construye su casa sobre la arena. Esto quiere decir, en otras palabras, pues no, que no lo lleva a la práctica, no las cosas que sabe. Y vienen las dificultades y no tienes experiencia, no tienes fe, entonces queda arruinada, caída esa casa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos entendiendo, hermanos. No sé si alguien quiere participar también. El texto Hermano bíblico está Justo, Deuteronomio 4:6, hermanos. Ahí está en la pantalla también. Sí, hermano, participe. hola, hola, sí, ¿me escuchan? Sí, sí, hermano, te estamos escuchando. Acércate al micro, nada más. Ah, sí, se me fue, estoy con el auricular. Bueno, hermanos, creo que ya lo dijeron. En resumen, eh, la diferencia que hay con las inteligencia y la sabiduría, quién es sabio y quién es inteligente, es de que a más de que uno tiene buen conocimiento, buena inteligencia, pero cuando obedece los preceptos de Dios, cuando lo pone a practicar, en ahí encuentra la sabiduría, o a esa persona se le dice que es sabio, ¿no? Pero hay otras personas que aun cuando conocen no lo aplican y desobedecen, entonces viene a ser lo contrario de lo que son sabios, ¿no? Que viene a ser lo insensato. Creo que ya de muchas maneras lo hemos dicho varios y creo que está entendible esa parte. Muy bien, muy bien. Gracias, hermanos. Sí, pues solamente aclarando esta parte, ¿no? Leo otra vez el versículo. Guardadlos, pues, o sea, respecto a los mandamientos, ¿no? Mire, voy a leer el versículo anterior, ¿no? El 5. Dice, mirad, yo os he enseñado. Dios nos está diciéndonos que nos ha enseñado qué cosa, sus estatutos, sus decretos, Dios, o sea, sus mandamientos, Dios, ¿no? Los 10 mandamientos, por ejemplo, están ahí. No, mirad, os he enseñado estatutos y decretos. Bueno, en este caso el que ha estado enseñando como un instrumento era Moisés y así, muchos otros líderes, ¿no? Como Jehová mi Dios me mandó. Claro, en este caso Moisés está recordando al pueblo de Israel cómo a través de Moisés, ¿no? Les ha enseñado todos estos estatutos y decretos, ¿no? Como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así, para que hagáis. La palabra importante aquí, hermanos, es hacer, hagáis, así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de él.
a la Canaán terrenal, ¿no? Iban a entrar y tenían que poner en práctica todas las cosas que se les había instruido. Guardarlo pues y ponerlo por obras. Guardarlo pues y ponerlo por obra. O sea, practicarlo, ¿no? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. O sea, el hombre sabio, el hombre inteligente, es el que pone en práctica las cosas que dice Dios. Entonces, el hombre que no pone en práctica las cosas que dice Dios, no es sabio, no es inteligente, ¿no? Entonces, el hombre que no pone en práctica no tiene sabiduría. El hombre que no pone en práctica lo que dice Dios no tiene sabiduría, tampoco tiene inteligencia ante los ojos de Dios. Bueno, dice aquí, hermanos, dice que los pueblos que acá dice, ¿no? Los pueblos que ve a esta persona, digamos, o este pueblo que practica las cosas que Dios dice, ellos, los cuales oirán, dice, todos estos estatutos y dirán, la gente misma que ve dirá, ¿no? Que nos ve, por eso nos dice que somos luces en este mundo, ¿no? Solamente que nos ve hacer las cosas como es correcto, las cosas justas, practicamos la verdad, ¿no es cierto? Andamos en amor. Entonces la gente que dirá, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así es, hermanos. Entonces la gente misma se da cuenta, ¿no? Hace una diferencia. Bueno, esa es la vida que debemos de vivir cuando ven a una persona que practica, o la iglesia que practica, obedece a los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús, es la luz. Cuando se vive así, entonces la gente del entorno ve, o cualquier otro grupo también nos dice, así debe de ser. Bueno, ahí está, hermanos, el corazón de la lección y gracias, hermanos, por vuestra participación. Entonces, un poquito más vamos a profundizar aquí nuestra lección con esta presentación de nuestro hermano eh, Sergio Fustero. Hermanos, por eso aquí hay una Biblia que nuestro hermano puso, no hay una figura. Entonces hay un hombre que está resaltando el texto bíblico. Si ustedes ven acá, ven, estoy marcándolo acá, había habido esta opción para marcar. Ahí está, el texto bíblico está marcado, porque este hombre sabio se basa en la Biblia, en lo que dice la Biblia. Aquí hay otro dibujo también, que este otro hermano, diremos así, está observando lo que dice. Se basa en la Biblia. Es el hombre prudente, sabio, ¿no? Sabio. ¿Y qué más vamos a ver acá? A ver un ratito, ¿no? Entonces, eh, hay algunos soniditos. Estoy apagando micros, hermanos, no se preocupen. Cuando quieran participar, ustedes prenden. Y aquí también, hermanos, así como el minero busca el oro, no busca ahí escarbando la tierra, digamos, no. Pero ahí está escarbando las verdades y bueno, este hombre también está ah, conociendo, ¿no? A Dios a través del estudio de la Biblia, es una forma simbólica, ¿no? Y también aquí está como sembrando, ¿no? Las cosas en su vida, ¿no? La joven que está llevando ahí, estudiando la Biblia y todo, ¿no? Con la Biblia. Me parece que nuestro hermano, también, así como nosotros hemos dado un resumen, los dibujos también van en esa dirección, ¿no? Muy bien, así que ahora sí, continuamos con la presentación, hermanos. Hermanito, Entonces, ahí, justo, sí, muy buenos hermana, días, buen día. muy buenos días con la plataforma. Discúlpame que le interrumpa. Bueno, yo creo que más que nada es la sabiduría, ¿no? Porque la inteligencia tiene hasta el delincuente para robarlo, pero el hombre sabio que rescatamos la palabra del Señor, la sabiduría, como que Salomón también pidió sabiduría para gobernar, ¿no? Y tenemos que tener mucha sabiduría para seguir adelante, para hacer cosas buenas, que si estamos fuera del camino del Señor también, regresar, arrepentirnos y hacer las cosas del Señor también con mucha sabiduría. En esta mañana también quiero resaltar, esta mañana estaba viendo antes a nuestra hermana Yaciel Farfán,
Ella hace poco estuvo con este cáncer a la médula, ¿no? Le vi en Urubamba, estaba muy mal y le agradecí ahora en la oración porque vi sufrir a ella muy de cerca y ahora ya no tiene ese cáncer, hermano. Se ha curado este cáncer a la médula, que ella misma vio con el médico que dice que ella no tiene, ha sido consecuente cantando, ¿no? Se ha ido para Colombia y ahora ya no tiene. Y agradecer al Señor y ser consecuente, así como ella fue, a pesar de sus dolores, a pesar que ya no podía caminar, a pesar en la silla de ruedas. Yo también un tiempo estaba postrada, casi un mes con la trombosis que me dio acerca de, por la causa de mis varices, ¿no? Muy bien, El hermano bien, hermano. Elías es testigo de todo eso. Y tengamos esa convicción, hermano, sabiduría más que nada, seguir, pase lo que pase, en el camino de nuestro Señor y nunca apartarnos. Y Muy bien. orar y orar. Muy bien, gracias, Mi hermano. hermanito. Gracias. Hermanos, Amén. aclarando, ¿no? Siempre aclaremos, hermanos, las cosas, ¿no? Hermana Nancy, el inteligente, de acuerdo a la palabra del Señor, el inteligente es aquel que toma las decisiones correctas. El ladrón que va a robar es necio, es insensato, no es inteligente, no es sabio. O sea, inteligente es aquel que obedece, que pone en práctica los mandamientos de Dios. Ese es inteligente. Aquel que desobedece, que roba o que esas cosas, no es inteligente. Mucha gente puede tener muchos títulos de doctorados y todo, ¿no? Y conoce también la Biblia, pero no lo lleva a la práctica. Ese hombre, por más que tenga títulos, muchos conocimientos, es necio, es insensato. Entonces, eso tiene que quedar bien claro, esos conceptos de esas dos palabras, hermanos. Sabio Gracias por aclararme, hermano. inteligente. Y también, hermanitos, sí, pues, hermanos, bueno, vamos a continuar con la lección, hermanos. Miren lo que dice el texto de memoria, que hace un resumen también de la lección, hermanos, ¿ya? Un resumen de la lección. Muy bien. Hermanos, miren aquí la lección que dice aquí, Efesios 5, 15, 17. Suficiente con ese versículo también, hermanos, y ya hacemos el resumen de la lección. Puedes tomar la versión que tú tienes de tu Biblia, hermano. Participa, hermano y hermana. Aquí en la versión que está en la pantalla, si alguien quiere leerlo de su Biblia, hace un resumen también de nuestra lección. Yo lo leo entonces. Dice ahí, hermanos, miren con cuidado cómo andan. En otras versiones dice, miren con diligencia cómo anda. O sea, quiere decir, miren con cuidado cómo anda. O sea, hacer un análisis con mucho cuidado cómo está nuestro estilo de vida, a qué hora nos levantamos, qué hacemos, o sea, todas las cosas que hacemos, ¿no? En el trabajo que hacemos o en el barrio que hacemos, cómo nos comportamos, en la familia. O sea, miren con cuidado cómo andan, dicen. Y acá dice, no, no como necios, o sea, no debemos caminar, nos dice aquí Dios a través del apóstol Pablo, no caminen como necios, dice, ¿no? Ya sabemos quién es necio. Necio es aquel que conoce la palabra de Dios, pero no lo pone en la práctica. Dice, no como necios, dice, ¿no? Sino como sabios. Dice, debemos andar como sabios. Y sabios es aquel que practica lo que dice Dios, ¿no? Ese hombre es sabio. Y dice ahí, aprovechen bien el tiempo, ¿no? Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Es verdad, hermanos, esos, cada día que vivimos, sabemos que son días malos, no es estamos en un conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Aquí hay un dibujo, hermanos, justamente aquí hay un joven que está caminando. Ahí, voy a ver si mi puntero no se está viendo. Bueno,
Dice ahí, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. En esta parte hay un dibujito, es un reloj, ¿no es cierto? De arena, decimos. La arena que está en la parte superior va cayendo, ¿no es cierto? Para abajo. Como que el tiempo se va terminando, la arena se está terminando, estamos ya llegando al fin del tiempo, ¿no? A la venida del Señor Jesucristo, bueno, el tiempo, ¿no? Los tiempos que vivimos también ya son los últimos días y el conflicto va recrudeciéndose cada vez más, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? La guerra espiritual, sobre todo, que se está desarrollando en nuestras mentes, ¿no? Por eso que estamos estudiando ahí la palabra del Señor para ser sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, dice. Bueno, aquí hay un joven que está en camino, ¿no es cierto? Acá está encaminándose. Bueno, ahí está mi lápiz. Eh, por tanto, no sean insensatos, dice, ¿no? Aquí, hermanos, está hablando otra vez aquí, ¿no? De insensatos. No sean insensatos, dice Dios, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, justo aquí, ¿no? El resumen que ya habíamos mencionado, dice, entendidos, o sea, sabios. Pues, ¿no? Dice, debemos ser entendidos, ¿no? Entendidos, y ahí dice, hermanos, en cuál, ¿no? Acá dice, en cuál o de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Ya nuestro hermano explicaba, creo, algo de eso. Nos encontramos en ciertas situaciones y tenemos que preguntarnos, ¿no? Ya, ¿qué hago? Dicen. De repente, hermano, hermana, estás a punto de tomar una decisión respecto a tu familia, a tu hogar. Y entonces, si de acuerdo al consejo de la palabra de Dios, dice tú, como sabio entendido, entonces pregúntate, ¿no? Cu- Hazte la pregunta, ¿no? A ver, ¿cuál es la voluntad de Dios para que tome mi decisión? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, un hombre sabio investiga, ¿no? En cualquier decisión que uno va a tomar para cualquier cosa, el hombre sabio, el hombre entendido, busca la voluntad del Señor, ¿no? ¿Qué dice Dios, no? ¿Qué haría el Señor Jesucristo en esta circunstancia? Bueno, ahí está el texto, hermanos. Miren con cuidado cómo andan. Miremos nuestra vida, nuestro estilo de vida, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Algún comentario, hermanos? Estamos Hermanos, repitiendo. yo creo que vamos ampliando. A ver, dice, aprovechen bien el tiempo, dice. Entonces, el sabio aprovecha bien el tiempo. ¿Y en qué? Inclusive el verso 5:2 nos dice, aprovechamos, dice, andad en amor, dice. O sea, ¿cómo aprovecha el sabio? Andando en amor. El verso dice así, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma, dice. Entonces, el sabio prácticamente aprovecha el tiempo en andar en amor, en obediencia. En cambio, el necio dice, verso 18, dice, en embriaguez con vino conduce al desenfreno, dice. Interesante el contraste entre el necio y el sabio, ¿eh? Entonces, andemos en amor. Muy bien, ahí está, hermanos. Pues la Biblia Hermano, justo, explica. Sí, hermano. sí, solamente un poquito creo que no estoy entendiendo bien, pero sí hay una diferencia entre la sabiduría o el sabio y la inteligencia. No es igual, pero los dos son importantes para nuestra vida, ¿no? Pero hay una diferencia según la lección y eso es lo que creo que es necesario comentar. ¿Cuál es la diferencia entre
inteligencia y sabiduría. Eso sería la pregunta. De repente alguien en concreto. Sí, Muy estoy bien, si alguien. buscando en el Google y sí hay diferencia, ¿no? Claro, La inteligencia Claro. es buscar el conocimiento, buscar el conocimiento. Y la sabiduría, después que has encontrado el conocimiento, vas aplicándole, o sea, tienes la forma de aplicar. Bueno, eso estoy, hasta ahorita estoy entendiendo, pero sí hay diferencia, hermano. claro. Permítame, hermanos, también mi entendimiento, mi comprensión, ¿eh? Bien, entonces, sabiduría es la capacidad de aplicar, de obedecer, de hacer. Un ingeniero sabio entiende, tiene conocimientos y aplica ese sabio. Ahora, inteligencia es muy distinto. La inteligencia es la capacidad de entender, la capacidad de percibir, O la capacidad, habilidad, ¿no? Habilidad de entender. habilidad de, por ejemplo, de recordar algo, habilidad de investigar, por ejemplo. Entonces, la inteligencia es aquella persona es inteligente, que tiene la capacidad de entender, la capacidad de percibir, la capacidad de, bueno, es una inteligencia, pero ahora, el sabio que hace también entiende, conoce, pero aplica. En cambio, el inteligente no, puede conocer, puede saber inclusive cómo hacer, pero si no aplica, no es sabio. Ah, ah, correcto. Entonces, Bien dicho. Correcto, hermano Ali. Bueno, Buenos días, mi hermano. sí, sí, hermanos. Solamente que yo tengo entendido, a lo largo de la vida se repite esta palabra inteligencia. No se confíen en el Google ni en el diccionario que hay, todo ello. Es una Pero referencia la nada más vida para práctica nosotros. es eso, La hermano. En Biblia, la vida la práctica, en la Biblia, vida ya, diaria, la, eso es lo que ah, ocurre, hermano ah, mío. sí, la Biblia te define claramente los conceptos de las palabras, ¿no? Entonces, eso es importante. Y en la Biblia, el texto que hemos leído dice, no, si uno pone A en ver, ¿cuál es práctica, eso, hermano? Eso también por quiero eso, aprender yo, aquí, hermano. por eso aquí estoy en la pantalla viendo lo que hemos leído, ¿no? Tenemos que ser ahí sabios e inteligentes. O sea, nos olvidamos. Dice aquí la Biblia, el que guarda los mandamientos de Dios, el que los pone en la práctica, dice que si haces esas dos cosas, entonces, ¿qué cosa eres? Eres sabio y, mire, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. O sea, ahí está definiendo lo que es sabiduría y lo que es inteligencia. O sea, Hermano, tener, conocer está los bien eso, mandamientos de hermano. Dios. Pero solamente O- estamos definiendo qué es inteligencia, qué es sabiduría, nada más, hermano. Está bien lo que Sí, está escrito ahí, hermano. claro, Hermano. y en otros pasajes bíblicos dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, así como que una persona en la práctica, por ejemplo, José, cuando se encuentra frente al pecado, él teme a Dios y dice, ¿cómo voy a hacer esto? Si el mandamiento de Dios dice tal cosa, si Dios está aquí presente conmigo. Y él inteligentemente toma la decisión de qué? Toma la decisión de escaparse, a pesar que la mujer que quería hacerle caer en pecado no le agarraba, pero él se escapó, aunque sea sin ropa, pero es inteligente, toma buenas decisiones. Entonces, no nos equivoquemos, a veces decimos al ratero, ladrón que ha robado, entonces decimos, ese ha sido inteligente, no, falso, no es bíblico eso. Entonces, Hermano en otros Justo, pasajes bíblicos habla que la inteligencia es el que toma las decisiones correctas, ¿no? O sea, que obedece a Dios y hace lo que Dios dice, pues no. Sí, sí, hermano Marcelín. hay algunos textos de la Biblia nos puede aclarar lo que estamos conversando esta mañana. Proverbios 1:4 dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Incline tu oído. Tanto la sabiduría y la inteligencia viene de Dios. Proverbios 7:4. Mejor es adquirir o mejor es adquirir sabiduría que oro precioso, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La sabiduría se compara
con el oro y la inteligencia con la plata. Luego, Proverbios 16:16. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Pero hay otro texto que dice, el principio de la sabiduría es el conocimiento de Jehová, y el apartarse del mal es la inteligencia. Con estos textos yo creo que está muy claro. Tanto la sabiduría y la inteligencia viene de Dios. Y el humilde aprende, camina, obedece y está siempre sumiso a lo que dice Dios. Muy bien. Y yo me quedo con lo que dice hermano Marcelino, ¿no? El principio de la sabiduría, bueno, es como dice, el temor a Jehová y la inteligencia lo define ahí, hermanos. Ahí está la definición de inteligencia. La inteligencia, puedes repetir, hermanos, que dice la definición de inteligencia. ¿Qué es inteligencia para Dios? El último, ¿Qué es inteligencia para Dios? ahí, hermano Marcelino, está leyendo el último versículo. No, resumiendo ya, prácticamente el inteligente tiene que percibir la idea de Dios. ¿Qué es sabiduría? Prácticamente dice aquel que teme a Dios. En principio eso es el respeto a Dios. Aquel que es sabio respeta a Dios y el que respeta a Dios Aplica, hermano, aplica. Vive. aplica. Ahora, por ejemplo, en este caso de José, eso no es inteligencia nomás. Tiene inteligencia, pero tiene sabiduría. Sabio es prácticamente aquel que aplica. José prácticamente entendió, inteligente, entendió cabalmente la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué le hace sabio? Cuando él escapó, toma decisión. Más bien la decisión es sabiduría. La inteligencia es entender. Entonces, habría que en este caso definir bien claro. Nosotros, claro, estamos en una clase, escuchen lo siguiente. Nadie prácticamente aquí puede decir que es así, pero la Biblia es bien claro. El temor a Jehová es el principio. Aquella persona prácticamente que respeta a Dios, teme a Dios, va a obedecer. Ese es el sabio. Pero ahora, la sabiduría incluye, integra el conocimiento y la inteligencia. Entonces, más bien yo diría bien claro, más bien, Daniel, José, fueron sabios, no solo inteligentes. Como dice el hermano Marcelino ha dicho, la inteligencia viene de Dios, que es muy distinto, ¿eh? Y la sabiduría también viene de Dios. Entonces, aquella persona que es inteligente aplica ese conocimiento y es sabio. Muy bien, Hermano, justo. hermanos. De repente, antes me gustaría este texto bíblico, porque ahí está la definición. No, o sea, nosotros a veces humanamente, ¿no? Y nos guiamos a veces por los supuestos sabios de este mundo y no definimos bien las palabras. Hermano, usted leyó lo último versículo, creo que es el Proverbios 1:7 que dice aquí. Ya, a ver, Proverbios 1:7, hermanos. Voy a aquí abrir esto, Proverbios 1:7 aquí para que Dios nos conteste, ¿no? Proverbios 1:7. A ver, vamos a ver acá. Aquí yo tengo, porque si no vamos a quedar en esto de no aclarar. Proverbios Hermano, justo, 1:7, para ahí. mí, a la sabiduría antecede la inteligencia, porque el inteligente es hábil de entender, de conocer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y la sabiduría viene cuando yo empiezo a practicar, a aplicar en mi vida, hermano. ¿Ah? Claro, claro, eso es Correcto. correcto. Sí, habla Guayqui, disculpe, Azteco, si no estoy pidiendo papas. Es sencillo, yo pienso, la lección lo dice, o lo que hemos estudiado en la semana. Sabiduría es todo lo que los proverbios, ¿no? Entonces, sabio es el que se somete a Dios y hace caso, obedece, ¿no? Inteligencia, bueno, uno puede tener muchos doctorados, pero al final tantos que conocemos que se han suicidado, o un desastre su vida familiar, entonces no tiene inteligencia, ¿no? Mejor dicho, no tiene sabiduría.
puede ser inteligente para otras cosas. Creo que así de simple está la definición. Muy bien, hermanos. Bueno, que quede eso como para investigar, hermanos, porque Hermano, Marcelino lo justo dijo claramente, ese último texto, hermano Marcelino, no lo puedes repetir, el último texto que mencionabas. Job 28, hermano. Eh, Búsquelo eh, bien para que quede en a memoria. ver, Hay que memorizar ese texto. Job 28, Jo- fácil de recordar. Job 28, ¿no? Acá. A ver, Ahí usted Job, léalo. a ver, Job 28, ¿cuánto? 28, 28, 28. fácil de recordar. ya, ahí está, a ver, dice. Y aquí dice que el temor del Señor es la sabiduría, hermanos. Ahí está. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y aquí define la inteligencia, hermanos. Y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea, el inteligente es aquel que se aparta del mal. El ladrón podrá ser astuto, lo que sea, ¿no? Pero si está robando, está en el mal, no se aparta del mal. Es necio, es insensato. Es que a veces, incluso en las personas que tienen mucho conocimiento, conocen, pero hacen el mal, no se apartan del mal, entonces no son inteligentes. O sea, de acuerdo a la palabra de Dios, el inteligente hace lo que Dios dice, así como el sabio también hace lo que Dios dice. Entonces, el inteligente, ahí está claramente definido, ¿no? Y el apartarse del mal, la inteligencia, o sea, la inteligencia es apartarse del mal. Eso dice palabra de Dios, yo no lo digo. Entonces, mis opiniones, o las opiniones del hermano, o del hombre sabio de este mundo, supuesto sabio del mundo, no tienen ningún valor comparado con lo que dice la Biblia. Esa partecita, hermanos, es importante. No sé si hemos captado, la Biblia lo está definiendo la inteligencia, que es apartarse del mal, apartarse del mal. Entonces, no podemos cuestionar a la Biblia, que es palabra de Dios. Entonces, hermanos, ahora sí, ya habíamos resumido incluso ya nuestra lección. Voy a volver a ella. Hermanos, Hermano, aquí, sí, hermanita, hermano, buenos días, hermanos, buenos buen días. día. Entonces, a ver, quiero entender bien. Por ejemplo, si yo voy a robar, no soy inteligente, porque definitivamente la ley me va a caer encima. No soy inteligente, porque en la Biblia dice que la inteligencia te acerca al bien, pero también sé muchas cosas sobre Dios, pero prefiero mi vida tranquila, ¿no? Ni lejos ni cerca. Entonces ahí me faltaría la sabiduría de poder obedecer a Dios. Así sería, ¿no es cierto? Más o menos. Está O sea, bien, hermano. Está claro. bien, hermano. No, pero aclaremos, hermanos, claramente. La persona que supuestamente es inteligente, ¿no? Y no se compromete con las cosas de Dios, porque estaba viendo ahí, creo que es en Juan 15, dice, pecado es no creer en Jesús. O sea, la persona que no cree en Jesús está en pecado. Eso dice, ¿no? Yo me sorprendía de esas cosas, ¿no? O sea, la persona que no toma la decisión correcta no está, o sea, no es frío ni caliente, entonces tibio, como Dios mismo dice, lo voy a vomitar de mi boca, esa persona no es inteligente. Entonces, el inteligente, entonces siempre toma las decisiones correctas, se aparta del mal y va al bien, o sea, elige el bien, ¿no? Entonces, el inteligente, el sabio, siempre, o sea, parecieran como sinónimos, van acompañados juntos los dos, ¿no? Pero eso es lo que dice la Biblia, hermanos, no lo que yo digo, sino lo que estamos haciendo aquí en este estudio de cada mañana es aprender, ¿no? Aprender lo que dice Dios respecto a nuestras preguntas que tenemos, porque humanamente nos podemos equivocar en nuestras opiniones, en nuestro parecer, en lo que hemos podido aprender también, ¿no? Bueno, entonces ahí está, hermanos. Miren lo que está diciendo aquí, hermanos, mm, nuestro hermano. Rápidamente les voy a dar una lectura aquí.
hermanos, bueno, estoy un poco aquí con, ya. Dice, hermanos, ¿cómo imitar a Dios? Porque hay un texto que habla, ¿no? De imitar a Dios. Dice, andando en amor. Así como los hijos imitan lo que papá, Papá. la mamá hace, entonces el Hijo de Dios también mirando a nuestro Padre, ¿no? Hacemos lo que nuestro Padre hace. Y a través, nuestro Padre Dios se ha manifestado en este mundo, ¿no? Para que lo veamos a Él cómo hay que andar como hijos de Dios. Y entonces nuestro modelo es pues nuestro Señor Jesucristo, por eso dice que es nuestro hermano mayor, el que nos abre el camino para seguir sus pisadas. ¿Cómo ha andado Él? Ha andado, no, amando, ¿no? Él ha venido por amor a nosotros y Él ha venido, ha caminado amando a las personas, ha predicado el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, nosotros también podemos hacer, debemos hacer, ¿no? Eso dice, ¿cómo imitar a Dios? Andando en amor, andando como hijos de luz, ¿no es cierto? Practicando todas las cosas que ya hemos dicho, andando como sabios, lo que hemos estado hablando, aprovechando bien el tiempo, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, ¿no? Eh, y Efesios, hermanos, 5, 1 al 20, hemos estudiado todo eso, nos dice también que debemos evitar, ¿qué cosa, hermanos? Evitar, ¿no? La inmoralidad, la avaricia, ¿no? En este caso habla acerca de la fornicación en forma literal, ¿no es cierto? Y también del uso del sexo, ¿no? O sea, no de acuerdo a lo que dice Dios. Entonces, ahí la fornicación o también el adulterio. eh, y también, ¿no? Eh, la avaricia, ¿no? O sea, que tener a Dios, o digo, al dinero en primer lugar, acumular, acumular, no utilizarlo, ¿no? Sino que eso es lo primero que, en lugar de Dios, ¿no? Que debe estar en primer lugar. Y también dice aquí, debemos evitar las palabras malintencionadas. Esto es interesante, hermanos, lo que dice aquí nuestro hermano, palabras malintencionadas. No debemos hablar con doble sentido. Nuestras palabras no deben ir en esa dirección. También hay que evitar la insensatez, no ser sensatos. A veces estamos repitiendo los mismos errores y entonces somos insensatos. No, embriaguez, hay que evitar la embriaguez. Embriaguez, hermanos, en forma literal, con las bebidas alcohólicas, y uno hace cosas negativas cuando está alcoholizado. Y también embriaguez espiritual, hermanos, la información que recibimos del Internet, del YouTube, del Facebook, de todos los medios, ¿no? Virtuales, hermanos, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Entonces nos embriaga, pues espiritualmente, nuestra mente, y vivimos así embriagados y hacemos, nos metemos en todos los males, ¿no? Ejemplo, ¿no? Por decir, estoy viendo una novela o una película, entonces esa violencia o esas cosas que hacen los actores, inconscientemente lo voy a repetir. Hay una ley que dice que inconscientemente lo voy a repetir. Después voy a despertar y ¿qué he hecho? Voy a decir, ¿no? Entonces ahí la embriaguez espiritual, ¿no? Bueno, ¿qué más ahí pone en nuestras manos? Las preguntas. ¿Cuál es el resultado de una vida que imita a Dios y evita lo incorrecto? ¿No? ¿Cuál es el resultado? Ya habíamos visto, hermanos, en esta semana acerca de David, ¿no es cierto? Que él decía, ¿no? Que bienaventurado quien es que, no aquel que anda en los caminos de los malos, que se sienta en la silla de los escarnecedores, sino bienaventurado y dichoso es aquel que medita día y noche en la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios. Entonces, el resultado de su vida es, pues, ¿no? Es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas y su fruto da en su tiempo, ¿no? Eh, todo lo que hace, todo lo que hace prosperará, dicen, ¿no? Entonces, el resultado de aquel que ahí hace lo que Dios dice, ¿no? Imita las cosas que Dios dice. Bueno, no es simplemente un imitar por imitar, sino de repente esta palabra, ¿no? Entenderlo como que mirando a Dios, pues hace las cosas de todo corazón, ¿no? O el Espíritu Santo pide al Espíritu Santo para que pueda hacer las cosas así como Cristo como hijo mirando a su Padre, él hacía las cosas de su Padre, porque el Espíritu Santo dirigía su vida, ¿no? Bueno,
Eh, ahora, somos alumbrados por Cristo, somos luz del mundo, cantamos, alabamos y damos siempre gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, nuestra vida debe ser así, hermanos, ¿no? En lo que hablamos, incluso debe ser una alabanza en nuestro andar, hermanos, hacia Dios, honra a Dios, ¿no? Por estar practicando lo que Dios nos dice, ¿no? Bueno, eh, el siguiente aquí, el hermano lo divide la lección en, vamos a ver aquí, imitando a Dios es la primera parte, o sea, andando en amor, como ya lo hemos visto, y andando como hijos de luz, ¿no? El siguiente es caminando en la luz. Entonces, si caminamos en la luz, creo que ya hemos dicho esto, si vivimos de acuerdo a la ley de Dios, al mandamiento de Dios, practicando ello, entonces somos luz y se manifiesta todo, ¿no? La luz, entonces ya la gente que de repente está haciendo una cosa mala y te ve a ti que tú estás haciendo lo correcto, entonces la persona se avergüenza, se esconde y dice, no, estoy mal, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz está viéndolo en tu vida, ¿no? En tu vida, ¿no? La luz lo manifiesta todo, dice, ¿no? Alumbrados por Cristo. Bueno, Cristo debe estar en el corazón porque es la fuente de esa luz, ¿no? El siguiente dice ahí, alabando en el Espíritu, ¿no? Entonces, en este caso, teniendo al Espíritu Santo, podemos, pues, hermanos, alabar a Dios con cánticos, salmos, himnos también, ¿no? Y si el Espíritu Santo no está en nosotros, los cantos, salmos, himnos, que también, pues, no, es como un címbalo que retiñe, como un platillo, ¿no? O sea, puede ser bonito, pero no realmente no es una alabanza a Dios, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, ¿no? O sea, todo lo que hemos estudiado, la palabra de Dios tiene que estar en nosotros. Bueno, ahí está sintetizado la lección en tres partes, imitando, ahí dice, ¿no? A ver, ¿dónde estamos con esto? No me hace caso aquí a mí. Bueno, ahí está. Ah, bueno, aquí abajo había estado a mí. Tres cosas, ¿no? Imitando a Dios, caminando en la luz, alabando en el Espíritu. Bueno, vamos a seguir el siguiente, hermanos, y rápidamente lo pasamos. Imitando a Dios, ¿no? Imitando a Dios. Siguiente aquí. Andando en amor. Y está esto, hermanos, explicado en Efesios 5, 1 al 5, los primeros versículos, ¿no es cierto? Cuando nos dice que veamos cuidadosamente cómo estamos viviendo, no como necios, sino debemos vivir como sabios. Es ahí donde nos dicen, ¿no? Que debemos de andar como Cristo andó. Y como Cristo andó en amor y dio su vida por nosotros, ¿no es cierto? Ahí, bueno, aquí dice, Pablo usa el verbo andar como sinónimo de comportamiento o forma de vivir. Nuestra motivación para vivir una vida de amor es el sacrificio de Jesús. Si Él se ha sacrificado por nosotros, hay mucha gente que no conoce el Evangelio, hay que darle estudios bíblicos, hay que sacrificarse invirtiendo tiempo, hermanos. Hay que hablarles con amor y todo, ¿no? Con ese espíritu que Dios nos da. Bueno, eso es lo que nos dice, andemos de esa manera, ¿no? Nos amó y se entregó voluntariamente por nosotros, ¿no? Eh, fue sacrificio sustitutivo cargando nuestros pecados, pues, ¿no? Él nos sustituye a nosotros, ¿no? Cargó nuestros pecados. Y así que hay que tener misericordia, bondad, no sé, por nuestros semejantes también, hermanos, que no conocen a Dios todavía, hay que trabajar por ellos. Siguiente, dice, fue olor fragante, agradable a Dios. En la vida cristiana, hermanos, pues tenemos que preocuparnos qué cosa es agradable a Dios. Y en el Antiguo Testamento los sacrificios que se hacían de los corderitos y todo como holocaustos era de olor agradable, dice así la Biblia. Entonces el hacer las cosas de Dios, el ayudar a las personas, eso le agrada a Dios. Que demos estudios bíblicos, le agrada a Dios, ¿no? Y así la gente sale de todos sus problemas conociendo a Dios, pues hermano. En el siguiente dice,
¿Qué hay que evitar al andar en amor y por qué? ¿Qué cosas hay que evitar, hermanos? No, dice aquí lo que ni se nombra, ¿no? Lo que ni se nombra, dice. O sea, hay cosas que ni siquiera de repente se debe nombrar dentro de la iglesia, de la vida cristiana. Esas cosas hay que evitar, pues, o sea, hablar cosas que no vienen al caso, ¿no? Ensucia la mente y como santos no debemos estar hablando cosas así, ¿no? Cosas que abiertamente lo hablan, ¿no? Las personas, explícitamente dicen, ¿no? Por ejemplo, ya pues de fornicación, de inmundicia, de avaricia, ya ni siquiera nombrar eso, ¿no? O sea, porque al estar hablando de eso, hoy sí, mira que tal persona, que tal, están hablando sus experiencias, ¿no? De fornicación o de inmundicia, están ensuciando la mente, ¿no? No, no, eso no debemos de estar ya repitiendo eso, lo que dicen, que ni siquiera nombrar eso. Porque dice, no entrarán al reino de Dios. Si estamos en ese camino, hermanos, explayándonos nosotros hablando tonterías, no vamos a entrar al reino de Dios, hermanos. Eso vamos a ver. Los fornicarios, los inmundos, los avaros, idólatras, dicen, no van a entrar al reino de Dios. Hermanos, lo que dice. Siguiente. ¿Qué conviene y qué no conviene? Dice, ¿no? En el resumen que hace nuestro hermano, ¿no? Lo que no conviene, ¿no? Palabras deshonestas, hermanos. Lo que no conviene, necedades, truanerías, ¿no? Todo eso, esas necedades, truanerías, palabras deshonestas, dicen, no, no conviene, pues eso, no conviene. A ver, aquí lo que conviene, si alguien quiere aclarar respecto al significado de estas palabras, necesidades, truanerías, palabras deshonestas, bienvenido, hermano, su apoyo ahí. Y lo que conviene son acciones de gracias, ¿no? Las acciones de gracias, ya habíamos mencionado, de que hay que estar pensando qué le agrada a Dios, incluso en nuestro vestir, digamos. Señor, ¿te agradaría que me compre esta ropita? No para andar como tu hijo. O, Señor, ¿te agradaría que coma esta comida? A veces somos necios, insensatos, hermanos, sabemos los 8 remedios naturales y no lo ponemos en práctica, sabiendo, y estamos enfermos por no poner en práctica. Por ejemplo, no tomamos agua, no hacemos los ejercicios, no tomamos el sol, tantas cosas que sabemos y no lo ponemos en práctica y cualquier virus así nos ataca y nos enferma y hasta nos puede matar. Entonces, ahí pues la necedad, ¿no? La insensatez. Entonces, tengo que pensar, ¿no? ¿Qué cosas, qué acciones de gracias debemos hacer, ¿no? De hecho, acá está diciendo no palabras deshonestas, no necedades, no truanerías, ¿no, hermanos? Y en la siguiente parte dice, andando como hijos de luz, los siguientes versículos, Efesios 5, 6 al 10. Hermanos, dice ahí, Pablo nos dice por qué no nos conviene ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Y por qué no debemos apoyar a los que las dicen. ¿Por qué? Porque están bajo la ira de Dios, pues son desobedientes, o son incrédulos, o son rebeldes. El desobediente, de hecho, es rebelde, ¿no? Y no hay que estar con ellos, dice, ¿no? No hay que apoyar a los que están en estos problemas de hablar palabras deshonestas, necedades, truanerías, o sea, engañan, ¿no? O sea, dicen cosas, están engañando, ¿no? Ya estoy recordando, ¿no? Que dentro de la iglesia a veces aparecen personajes, personas, se bautizan y todo eso, ¿no? Pero engañan, hermanos, y así hemos visto esa experiencia en el Cusco, que engañó desde la iglesia principal hasta la última iglesia, nuestro grupito donde estamos nosotros. Nos ha engañado un hombre que se bautizó allí y había hecho eso en Arequipa, engañar a todos. O sea, predica maravillas, lloran todos con su prédica, maravillas, dice que
que lo que le ha pasado estaba en la cárcel y así. Y hay muchos hermanos y hermanitas que hablan así y engañan y bueno, si una persona así nos ha engañado, ¿cómo todavía el diablo no está haciendo eso? No hoy en día, hermanos. Entonces, por eso dice aquí, hay que estar con el Señor, ¿no? Con el Espíritu Señor, guiados por la palabra del Señor, para no dejarse engañar, ¿no? Eh, bueno, el siguiente, hermanos, la ira de Dios no es como la nuestra, ¿no? Una explosión violenta, generalmente irracional, sino una respuesta justa contra el mal. Claro, no es lo mismo la ira del hombre que tenemos nosotros con la ira de Dios. La ira de Dios, o sea, es el juicio de Dios, prácticamente es la cosecha de recibir aquello que hemos elegido. Si yo soy desobediente, por muy cristiano que sea o pastor de la iglesia que sea, no practico lo que Dios dice, pues voy a cosechar las cosas que Dios también ha dicho con justicia. Mi vida se va a arruinar, ¿no? Es así. No os engañéis, a Dios nadie le puede engañar, lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Ya no participamos del comportamiento de las tinieblas, es decir, de los que rechazan o no conocen a Dios. Ahora somos luz y nuestro fruto en el Espíritu es toda bondad, justicia, verdad, porque esto agrada a Dios, que seamos bondadosos, que seamos justos. Ese es un fruto, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo está en nosotros cuando lo que estamos escuchando aceptamos, lo grabamos y nos tomamos la decisión dentro de nosotros, esto voy a hacer yo, tío, ¿no? Ayúdame, Señor. Entonces esa palabra, ¿no? A través de esa palabra está el Espíritu Santo, la presencia del Señor Jesús o de Dios, ¿no? Y el siguiente, hermanos, es caminando Hermano, en la luz. Sí, hermano, hermano, justo, sí, hermano. simplemente, hermano, para pedir permiso. Esta mañana vamos a visitar a mi nieto. Ya, Es que me dan permiso, hermano, será conmigo hasta la próxima. Bendiciones, muy hermano. bien. Gracias, hermano, por su participación, hermano Alejandrino. Ojalá que así nos ayude en la Legión con su participación. Gracias, No, hermano, y con que todo Dios lo gusto, hermano. bendiga, hermano. Hasta Muy bien, hermano. totalmente bien. Muy bien, muy bien, hermano. Y la luz lo manifiesta todo, dice, ¿no? La otra parte, mm, ya estamos haciendo un repaso, ya, en la primera parte hemos hecho un resumen completo, ¿no? Y ahora estamos un poquito, ¿no? Con los textos bíblicos ahí, Efesios 5, 11 al 14, ¿de qué nos habla? Pablo usa continuamente una dicotomía, hermanos. Vivir un estilo de vida que honra a Dios versus vivir un estilo de vida inmoral que se opone a Dios. Hay esa dicotomía y dentro de la iglesia estaba pasando problemas, hermanos, ¿no? Que no debería pasar, ¿no? Y nosotros por eso diligentemente veamos, no estamos en la iglesia, pero ¿cómo estamos viviendo, hermanos? Como, como que estamos honrando a Dios, nuestra vida dentro de la iglesia. O dentro de la iglesia, nuestra vida ahí es inmoral, nadie sabe, en secreto, de repente estamos haciendo cosas malas y se está oponiendo a Dios. Entonces está haciendo esa diferencia, ese contraste, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque el que está andando así dentro de la iglesia, pero no conforme, así como Judas, está ahí con Jesús Judas, pero está robando, su estilo de vida no es correcto. Y al final se pierde, lo traiciona al Señor Jesucristo, porque lo que uno siembra cosecha, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Aquellos que hemos elegido vivir un estilo de vida que honra a Dios, dice, aquellos que hemos elegido vivir un estilo de vida que honra a Dios. Reprendemos, dice, la obra de las tinieblas, mostrando por nuestra forma de vivir la alternativa correcta. Somos luz, la luz es lo que manifiesta todo. Eso es lo que habíamos mencionado, hermano. Si tu vida es correcta, está de acuerdo a los mandamientos de Dios, o sea, tú no robas, tú no mientes, tú no adulteras, tú honras a tu papá, a tu mamá, no estás codiciando nada, no. Tú, en primer lugar, pones a Dios, no tienes otros dioses, no, tú respetas el nombre de Dios, tú no estás adorando a Dios a través de cualquier ídolo que es, pues, no la avaricia, el orgullo, ¿no? Eh, tú guardas el sábado. Entonces, cuando tú vives esa vida así obediente en todo eso, la gente ve, pues, ¿no? Y entonces se da cuenta que ahí está, esa es la alternativa correcta, ¿no? De vida en un ser humano.
Entonces la persona que no está practicando se da cuenta, ¿no? Hoy yo estoy robando, pero no debería robar, porque aquí esta persona que es cristiana no roba o no miente, ¿no? Entonces la persona se da cuenta, no debo mentir, porque está viendo a un hermano que no miente. Y qué interesante, hermanos, ¿no? Yo he visto gente que en estos días, no sé, equivocadamente, pensando que estaba dando un sol, ¿no? Ahí en la tienda, había dado 5 soles, y la señora me llama, pues, ¿no? Señor, me dice, me ha dado 5 soles. Ah, yo pensaba un sol. Dice, ah, qué bien, lo felicité a la señora. Y así en otra tienda también, de igual manera. Bueno, pero qué bonito, hay gente que realmente también está practicando las cosas y aún sin leer la Biblia, pero está practicando las cosas de Dios, porque Dios ha puesto pues dentro de cada persona también el vivir esa vida correcta, ¿no? Así nos ha creado a todo ser humano. Bueno, continuamos. Siguiente ahí. Pablo considera dormido al cristiano que participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces hay que despertar, pues, hermano. Entonces, dormido quiere decir el cristiano que está en estas obras infructuosas, que no tienen frutos de tinieblas. Tal vez nuestras vidas en la iglesia está pues así estéril, no está dando frutos. Nuestro grupito está lo mismo, no crece, más bien está decreciendo de repente, entonces estamos dormidos, pues. Por eso el Señor nos llama, despierta, nos dice, o de repente estamos muertos espiritualmente, levántate, dice. Por ello, usando la letra de un himno, les llama a despertar y a levantarse de los muertos. Así podrán reflejar también la luz de Cristo en un momento, en un mundo de tinieblas, dice, ¿no? Así podrán reflejar. El siguiente, hermanos, dice, alumbrados por Cristo, ¿no? Efesios 5, 15, 17. Estamos estudiando solamente el capítulo 5 y del versículo 1 hasta el 20, ¿no? ¿Qué nos dice en esta parte? Alumbrados por Cristo. A los que estamos despiertos, hermanos, ya no dormimos, pues, ¿no? Ya no estamos dormidos. Pablo nos dice que te alumbrará Cristo. Si estamos despiertos, quien nos está iluminando es Cristo. ¿Qué ocurre cuando somos alumbrados por Cristo, no? Él dice, nos lo explica haciendo un bocadillo. Vamos a ver qué es eso, ¿no? Con una exhortación en medio. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Dice aquí, no andéis como necios, y nos dice, andad como sabios, ¿no? En el verso 17 dice, ahí vamos a ver, no seáis insensatos, dice, entended la voluntad, dice ahí, ¿no? Entended la voluntad del Señor, dice, ¿no? La voluntad del Señor. Entonces, hermanos, ahí miren, en forma, haciendo un contraste, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice, ¿no? Que no seamos necios, insensatos, sino andemos como sabios, que entendamos la voluntad de Dios, ¿no? Observa que para poder ser sabios debemos entender la voluntad de Dios. Por eso el sabio, hermanos, en pocas palabras, es aquel que estudia la Biblia, entiende lo que está diciendo, ¿no? La Biblia, porque está muy claro, un niño lo puede entender lo que dice la Biblia, y lo practica, entonces esa persona es sabia, es inteligente, ¿no? Y esa preocupación de saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios que haga en esta circunstancia, entonces eso de querer saber a través de la oración, podemos pedir a Dios, el Señor nos hace entender a través de su palabra, entonces esa persona pues es sabia e inteligente, ¿no? Sabia e inteligente. Bueno, y la otra parte, alumbrados por Cristo, dice, ¿no? La exhortación que Pablo incluye en medio nos dice cómo o debemos vivir los que andamos como sabios en estos días malos, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. En esta ocasión, el original griego nos ayuda a entender mejor el significado de la exhortación. Vamos a ver cómo vivir en estos días malos, ¿no? Y aquí dice aprovechar, o sea, redimir, dice, ¿no? Aprovechar bien el tiempo. Se usa para las gangas ofrecidas en el mercado. Es decir,
Si hoy día todavía tengo vida, hermanos, pues hacer las cosas que Dios dice, ¿no? Escuchaba en esta semana, no sé, ayer creo, de un hombre que estaba en un avión y que el avión perdió un motor y el segundo motor ya no tenía motor y entonces la persona que estaba ahí, no sé qué tú pensarías cuando está ya el avión cayendo, va a estrellarse y él pensó y dijo pues tres cosas, ¿no? Que alguna cosa que recuerdo es de que él dijo que no dejó las cosas arregladas. De repente se peleó con su esposa o con las personas y eso no había dejado arreglado. Y otra cosa que pensó, que las cosas que en su vida no había priorizado, entonces se había dedicado a muchas otras cosas que no valían la pena porque ahora iba a morir. Y gracias a Dios, hermanos, que este piloto cayó sobre el agua, murieron algunos, pero la mayoría se salvó y este hombre se salvó. Y él cambió su vida, ¿no? Rotundamente por ese acto y desde ese momento hizo las cosas que debía hacer. Y aquí, hermanos, pues no sabemos si mañana vamos a vivir, porque este día puede ser decisivo, hermanos, ¿no? Y tomar las decisiones. O sea, usar, dice aquí, para las gangas ofrecidas, o sea, aprovechar lo que Dios nos ofrece, ¿no? Nos dice, mira, hijo, si tienes pecado, yo con mi sangre te limpio de pecado, pero ahora nos dice Dios, ahora haz las cosas que te digo, y podemos tomar esa decisión, ese ofrecimiento que Dios nos hace, que es o sea, gratuitamente el Señor nos da la salvación. Entonces, podemos tomar esa decisión sin necesidad de que estemos cayendo en un avión y que vamos a... Pero tampoco sabemos si un accidente nos puede pasar, Dios puede permitir eso, pero entonces tomar la decisión hoy correcta, ¿no? Para vivir hoy día correctamente, ¿no? Siguiente, entonces aquí, hermanos, Kairos, tiempo, momento, indica el momento oportuno para hacer algo. Este es el momento oportuno. Hoy es el, no mañana, mañana de repente no viene, hermanos. Siguiente, dice aquí, al esperar la venida de Cristo, los creyentes vivimos en un tiempo difícil. Es verdad, hermanos, el tiempo que vivimos es difícil. Debemos prestar mucha atención al uso del tiempo que queda, como los buscadores de gangas, o sea, de ofertas, ¿no? Y aproveches esa oferta, ¿no? Durante el tiempo de rebajas, ¿no? Debemos tomar sin demora lo que nos ofrece Dios en Cristo. Ahora sin demora, hay que tomar decisiones, hermanos. Y siguiente, esta es la última parte, alabando en el Espíritu, ¿no? Como dice con salmos, himnos y cánticos. Siguiente. Nuevamente Pablo nos presenta dos pensamientos opuestos, ¿no? Llenar nuestras mentes de alcohol, hermanos, o llenarla del Espíritu Santo. Acá yo diría, hermanos, llenar nuestras mentes de alcohol, para mí, o sea, literalmente ya sabemos qué es eso, ¿no? Te emborrachas, te anestesias, o sea, no sabes dónde duermes, o sea, haces cosas inimaginables. Después, cuando despiertas, dice, ¿qué he hecho? Entonces, pero espiritualmente también la información que estamos recibiendo día tras día, no sé por qué medios, en nuestra mente nos puede estar emborrachando. En el Apocalipsis habla justamente de que la gran ramera, la mujer que se sienta sobre la bestia, son símbolos de la iglesia cristiana, que se va a las filosofías humanas, tradiciones y costumbres. Y eso a toda la humanidad, entonces, emborracha, hace beber a toda la humanidad y lo tiene borrachos. Esa bebida, esa copa que la mujer ramera, la madre de las rameras, hace beber, ¿no? Eso dicen, ¿no? Entonces, emborracha con esas tradiciones y costumbres. Entonces, eso también, ¿no? Hay que tomar en cuenta, hermanos, pensamientos opuestos, como dice. Uno es la mente así con alcohol, o sea, literalmente, o ese alcohol espiritual que les estoy mencionando, hermanos, también emborracha y lo hace perder a una persona. O bien llenado pues nuestra mente y corazón por el Espíritu Santo, que viene a ser la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, meditar día y noche, como dice David, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, ¿no? Alinearlo con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ese contraste ahí está, hermanos. Y tal como la Biblia indica, el alcohol nubla nuestra mente. Bajo un estado de embriaguez, fácilmente somos llevados a la fornicación, la inmundicia, las malas palabras, pues, ¿no? Y esa es una realidad, ¿no?
Pero cuando nuestra mente está llena del Espíritu Santo, compartimos con nuestros hermanos salmos, himnos, cánticos espirituales, cantamos y alabamos a Dios. O sea, cuando me dicen, vamos a la iglesia, me alegré cuando me han dicho, vamos a la iglesia, dice la Biblia, ¿no? Uno de los salmos me parece que dice así, ¿no? Te sientes feliz, contento, ¿no? Porque vas a la iglesia a alabar al Señor, cantas y escuchas también la palabra del Señor. Eh, eh, Eso es cuando uno tiene el Espíritu Santo, ¿no? Te alegras de ir a la iglesia, al templo. Llenos del Espíritu Santo, damos gracias al Padre en el nombre del Hijo, bendita Trinidad. Bueno, en este caso diríamos, esta palabrita lo cambiamos la Trinidad por deidad, ¿no? Porque Trinidad, el significado es como que uno tuviera tres dioses. No somos politeístas, o sea, tres dioses o varios dioses, no. Un solo Dios, dice la Biblia, entonces bendita la deidad, pondríamos allí, en vez de Trinidad, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, hermanos, ahí está la lección. Este es el resumen, hermanos, y aquí siempre hay un comentario, el espíritu de profecía. Siempre que hay unión con Cristo, hermanos, hay amor. Cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter. La humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro es cambiada. Si estamos conectados con la luz, seremos conductos de luz y reflejaremos la luz del mundo en nuestras palabras y obras. Esto de repente es importante, hermanos, que nosotros no tenemos luz propia. Es que tenemos que estar conectados con Dios, que es la fuente de luz, fuente de sabiduría, fuente de inteligencia, fuente de amor, fuente de todo. Simplemente somos reflectores nada más, hermanos, así como dice aquí el Espíritu de Profecía. Si estamos conectados con la luz, seremos conductos de la luz y reflejaremos la luz al mundo en nuestras palabras y obras. Los que son verdaderamente cristianos están unidos con la cadena de amor que une a la tierra con el cielo, que une al hombre finito con el Dios infinito. La luz que brilla en el rostro de Jesús brilla en el corazón de sus seguidores para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Ahora sí creo que nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir a algún hermano que nos despida con la oración. Algún hermano que está presente, todavía no se ha ido al trabajo, puede despedirnos con la oración. ¿Alguna hermana de repente? Hermana Eutropi, estás ahí presente, veo tu nombre. Si nos puedes despedir con la oración o ya estás en el trabajo. Ya debe estar en el trabajo. A ver, hermano Enoch, ¿estás todavía o ya estás en tu trabajo? Buenos días, hermanos, Ahí hermanos. está, No me he Eutropi. podido activar, sí. Estoy en mi Muy trabajo, bien. pero no he podido activar. Ya. Vamos a orar. Amoroso buen Dios, Señor, agradecidos estamos infinitamente por la vida que nos das, por este nuevo día. Nos encomendamos en tus manos, Señor, todo nuestro ser. Ayúdanos a ser siempre prudentes en nuestros actos y también con nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo que hemos escuchado, Padre. Hoy acompáñanos también con tus santos ángeles, también a nuestros seres queridos, Señor, y a todos tus hijos en toda la faz de la tierra. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Hasta mañana, hermanos, y que Dios los bendiga grandemente. Hasta mañana.